¿Y si Alemania hubiera logrado ganar la Segunda Guerra Mundial? Esta es quizás la principal pregunta de la historia alternativa, ese ejercicio de pensamiento histórico para que podamos medir cómo un pequeño cambio en una secuencia de acontecimientos o en las acciones de algunos individuos podría tener un impacto inmenso en el curso de los acontecimientos en los próximos meses, años y décadas después del hecho. Ahora veremos cómo pudo haber ocurrido eso. Soy Julio César, profesor e investigador de historia militar en la sala de guerra. Y todos los domingos traemos un video diferente para que aprendas y te diviertas junto con tu familia. Bueno, este video, como ya te imaginaste, es un video de especulación. Un video completamente imaginativo que va a estar basado en pequeños cambios de decisiones en la línea principal del tiempo tal como la conocemos. Yo creo que no vale la pena estar cambiando de forma muy brusca las magnitudes de fuerzas presentes en el campo de batalla real porque pues eso acabaría con cualquier parámetro de realismo de estas hipótesis. Y como estamos hablando justamente de hipótesis y son muchas y cada persona tiene su propio conjunto de hipótesis personal. Ahora vamos a tratar de mi conjunto de hipótesis de la forma en que yo veo que las cosas podrían haber tomado otro rumbo. Y de acuerdo con mi concepción, cualquier tipo de escenario victorioso para Alemania, después de junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética en esas circunstancias y también la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de ese mismo año, 1941, prácticamente no existe. Entonces, si existe alguna posibilidad de que Alemania salga victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, tendría que ser al inicio del conflicto, mientras todavía era un conflicto corto y con bajas controladas para la economía del Tercer Reich. Y el mejor escenario que puedo imaginar para una victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial, de verdad, comienza ahí en 1940, justo después del 19 de julio de 1940, es decir, un mes después de la caída de Francia, y la fecha en que Hitler de hecho hizo una oferta pública de paz a Inglaterra a través de la radio. Fue ese día cuando Hitler apeló a la razón, digamos, en sus palabras, hablando no como un vencedor, sino como una persona de sentido común, que era hora de que el Imperio Británico rindiera cuentas, se retirara de la lucha, porque nunca había sido la voluntad de Hitler desmantelar el Imperio Británico, y él creía que todavía había espacio para un acuerdo entre las dos naciones, Alemania e Inglaterra, pero como Churchill en Londres ignora esa oferta de paz, Hitler entonces, en nuestra línea de tiempo, da la orden de iniciar los preparativos de la Operación León Marino, que sería la invasión de Inglaterra. Pero en esa otra línea de tiempo que propongo aquí, Hitler, que en realidad nunca le gustó la idea de invadir Inglaterra mediante un asalto anfibio, escucha a otro grupo de asesores que le dicen que la mejor estrategia en ese momento es bajar al Mediterráneo y atacar a los ingleses donde más les va a doler de verdad, el Canal de Suez. El Canal de Suez, que está justo aquí en el noreste de Egipto, entre el cuerpo principal del país y la península del Sinaí, era quizás el principal activo del Imperio Británico porque permitía reducir en semanas la conexión marítima entre el Reino Unido, que está aquí en Europa, y su imperio asiático, que se concentraba principalmente en la India, pero también en las posesiones aquí en el suroeste del Pacífico, así como Australia y Nueva Zelanda. Traduciendo para ustedes, perder el control del Canal de Suez significaría una inmensa pérdida para las arcas de Londres y también una hipótesis bastante probable para el inicio de procesos de independencia bastante fuertes para sus colonias asiáticas, lo que efectivamente llevaría a una ruptura del Imperio Británico, así como vimos de forma más lenta y prolongada en las décadas siguientes de nuestra línea del tiempo. Pero entonces, el plan alemán para el norte de África, en esta línea del tiempo alternativa, involucraría a todo un grupo Panzer, formaciones que en 1941 fueron renombradas como ejércitos Panzer. Entonces, ¿qué era un grupo Panzer en 1940? Era una fuerza que tenía entre 3 y 4 divisiones Panzer, así como elementos ligeros y también divisiones de infantería. Y en ese momento el posible comandante de esas formaciones sería Heinz Guderian o Hermann Hoth. El apoyo aéreo de la Luftwaffe para el Mediterráneo también sería bastante ampliado.
Yo diría que inicialmente 2 o 3 escuadrones de cazas se moverían al desierto para cubrir el avance de los tanques. Y claro que una primera acción alemana en ese teatro de operaciones sería la toma de Malta, que en los aspectos de 1940 caería bastante fácil ante una invasión de paracaidistas, los Fallschirmjäger, una operación que incluso podría involucrar a la división Folgore italiana, que en ese momento ya estaba lista para el combate. Otra acción que probablemente Hitler tomaría si realmente decidiera enviar un eje muy fuerte de sus fuerzas hacia el sur sería ocupar Túnez. Eso no sería nada difícil de lograr, ya que el gobierno de Vichy negoció la cesión de puestos en Siria en el siguiente año, en 1941, cuando los alemanes tuvieron que volar a Irak en mayo de este mismo año. Entonces existe un precedente histórico muy claro, y recordemos que en ese mes de julio de 1940, la RAF, es decir, la Real Fuerza Aérea Británica, había atacado la escuadra francesa anclada en Mers el-Kebir, aquí en Argelia, destruyendo varios barcos y causando varias muertes entre los franceses que estaban en tierra, así que el ambiente entre las dos naciones, Francia e Inglaterra, en esa época, no era nada amistoso. Con los alemanes tomando el control de Túnez, todavía en 1940, toda la cadena de suministros para el norte de África se volvería mucho más corta, con un paso directo de aeronaves pequeñas, como los cazas Messerschmitt, directamente desde Sicilia hasta el extremo norte de Túnez. Y claro que con la anulación de Malta, todo el Mediterráneo central quedaría abierto a la navegación italiana, reduciendo mucho más las pérdidas materiales que el eje tuvo en nuestra línea de tiempo real. Bueno, vamos a estimar que esa enorme cantidad de material hubiera logrado ser embarcada y desembarcada en Trípoli, por ahí a finales de septiembre, mediados de octubre. Y que a finales de octubre, así como Rommel hizo en febrero de 1941 de forma muy rápida, después de haber desembarcado, los alemanes inician inmediatamente su ofensiva contra los ingleses en Egipto. Y recordando que en este escenario el punto de partida no sería el Águila, ya con toda la Cirenaica perdida. El punto de partida realmente sería el paso de Al-Faya en la frontera entre Libia y Egipto. Entonces imagina que con una distancia mucho más corta, 4 divisiones Panzer serían capaces de realmente llegar hasta Alejandría, la desembocadura del río Nilo, y también capturar el puerto, y de forma bastante realista también capturar el canal de Suez con poco esfuerzo. Es muy fácil llegar a esa conclusión porque el ejército británico había sido completamente desmantelado después de su huida de Dunkerque en ese verano de 1940, y las industrias británicas en ese periodo todavía estaban tratando de reponer material para su propio ejército, lo que significa que todos los puestos en Al-Aimar estaban realmente debilitados en ese periodo. Y aun con el refuerzo de 50 tanques Matilda que Churchill envió a Egipto en octubre y noviembre de 1940, podemos imaginar que las armas antitanque alemanas de 88 milímetros, ya actuando en el norte de África en ese mismo periodo, harían que esos 50 tanques simplemente no tuvieran ninguna eficacia real, al contrario de lo que realmente tuvieron contra el ejército italiano en nuestra línea de tiempo. Y tomando como comparación la pérdida del puerto de Tobruk, en Libia, en 1942, que provocó que se presentara en el Parlamento británico una moción de censura contra Churchill, y Suez cayendo a finales de 1940 o principios de 1941, digamos enero o febrero. La facción conciliadora del Parlamento británico, encabezada por Lord Halifax, probablemente lograría presentar y aprobar una moción de censura contra el gabinete de Churchill, haciendo que fuera destituido del cargo y reemplazado por otro primer ministro conciliador. Ese primer ministro conciliador entonces buscaría hacer la paz con Alemania, pero estando Alemania en una posición de fuerza, Hitler sin duda exigiría concesiones bastante grandes para que se sellara la paz. Y estamos hablando del siguiente escenario. Con la captura de la desembocadura del río Nilo y también del canal de Suez, los suministros de este ejército Panzer en África estarían completamente renovados y la continuación de la ofensiva hacia el Medio Oriente sería muy posible. En ese punto vale la pena decir que una aproximación alemana a Palestina realmente significaría un destino funesto para los colonos judíos que vivían en esa área,
Al mismo tiempo, ese éxito alemán en el Medio Oriente también atraería a Turquía definitivamente a su zona de influencia, haciendo que Ankara finalmente firmara el pacto tripartito. Después, también tendríamos una revuelta exitosa en Irak, haciendo que este país también entrara en la esfera de influencia pan-alemana y poniendo todos sus campos petroleros a disposición del Tercer Reich. Como un detalle poco conocido en nuestra línea de tiempo, la revuelta de Irak ocurrió en abril de 1941 y contó con la misma premisa. En caso de que el éxito de la revolución se consolidara en el país, los pozos petroleros iraquíes pasarían a servir al Tercer Reich. Sin contar que toda esa ampliación del prestigio alemán aquí en Medio Oriente también probablemente atraería a Persia, el actual Irán, a la zona de influencia alemana. No diría directamente que Irán firmaría el pacto tripartito, pero sí que el gobierno iraní se inclinaría mucho más fuertemente hacia el lado alemán que en nuestra línea de tiempo. Y eso es un peligro muy grande para Gran Bretaña, porque en esa época Irán tenía frontera directa con lo que entonces era el Raj británico, la India colonial británica. Entonces toda esta secuencia de acontecimientos ciertamente pondría mucha presión sobre el gabinete en Londres, porque las amenazas económicas, los bancos y los grandes inversionistas británicos serían inmensas. Entonces, la paz bien podría hasta haber sido sellada justo en ese momento. Aquí al otro lado del Mediterráneo es muy posible que España aprovechara el caos para recuperar Gibraltar del dominio británico, lo que haría que Londres declarara la guerra a España, ya que España no era miembro del pacto tripartito. Pero Hitler, en su posición de predominancia en ese periodo, seguramente actuaría como mediador entre los dos países para que Inglaterra no saliera perjudicada y algún tipo de concesión territorial le fuera otorgada a cambio de Gibraltar. Ahora, yendo al Pacífico, imagino que con Inglaterra fuera de la guerra y sin el apoyo de la Royal Navy, las posesiones holandesas en el Océano Pacífico quedarían realmente desprotegidas, es decir, la gran colonia de las Indias Orientales holandesas, que hoy es Indonesia. Particularmente las islas de Java y Sumatra son muy ricas en petróleo. Y con la presión estadounidense cancelando las ventas de petróleo a Japón, habría sido muy sencillo para los japoneses simplemente lanzar una pequeña ofensiva para tomar estas dos islas, o en realidad todas ellas, del débil contingente militar holandés aquí en Oriente. Los japoneses, entonces, habrían logrado apoderarse de las fuentes de petróleo que querían, a un costo mucho menor que el que realmente tuvieron en nuestra línea de tiempo. Y es muy posible que después de eso, con la ocupación japonesa de la Indochina francesa, toda esta región aquí, y también por su alianza con Tailandia, como sucedió en nuestra línea del tiempo, los ingleses se vieran completamente indefensos ante una posible invasión japonesa de Malasia, país que tenía grandes fuentes productoras de caucho, también esenciales para los japoneses. Lo que puedo imaginar aquí es que después de un enfrentamiento corto, en el cual los japoneses emprendieran una invasión de Malasia desde el norte, así como ocurrió en realidad, este nuevo gabinete conciliador británico, previendo la irreversibilidad de la situación, intentaría un acuerdo de paz con los japoneses para mantener Singapur bajo su control, cediendo el resto de Malasia a Tokio. De esta manera, los británicos podrían mantener su puerto más importante en Asia, al mismo tiempo que los japoneses controlarían el acceso al Pacífico a través de sus posesiones en Malasia y también en Sumatra. Pero en mi opinión, el mayor impacto de una paz a principios de 1941, en enero o febrero de ese año, sería la inexistencia del programa Lend-Lease. Esto porque el Lend-Lease fue firmado en marzo de 1941, en nuestra línea de tiempo, para suministrar a Inglaterra de forma continua con material de guerra, y ese mismo acuerdo fue expandido a China y a Francia algunos meses después, y finalmente a la Unión Soviética en octubre de 1941. Pero sin una guerra que alimentar, ese programa claramente no sería creado, y nuevamente eso alimentaría el aislacionismo en Estados Unidos. Esto porque en nuestra línea de tiempo, en 1940, Franklin Roosevelt había conseguido una impresionante tercera nominación consecutiva
del Partido Demócrata para la contienda presidencial y había ganado nuevamente las elecciones ese año, justamente porque el nuevo contexto de la guerra traía un escenario completamente impredecible para Estados Unidos y para que las cosas no se salieran de control. Y todos estuvieron de acuerdo, pensando que solo Roosevelt podría conducir al país durante el tiempo de guerra. Mucha gente empieza a pensar que si ya no existe guerra en Europa, ¿cuál sería la utilidad de Roosevelt en la Casa Blanca? Entonces, la oposición política hacia él, tanto del Partido Republicano como dentro del Partido Demócrata, realmente empieza pues a ganar fuerza. Pero claro que sin guerra en Europa, con Alemania capturando o influenciando a la inmensa mayoría, o quizás a la totalidad de las otras potencias europeas, potencias que tenían colonias en América, el gobierno de Roosevelt decididamente se esfuerza en la implementación de la estrategia de defensa hemisférica y empieza a ver todo el continente americano como su incuestionable área de influencia. Ahora, con su frente occidental pacificada, Hitler nuevamente volvería a dirigirse contra la Unión Soviética. Después de todo, ese era su objetivo desde el principio, como lo declaró en Mein Kampf, e invadiría el país en la primera oportunidad posible, en 1942. Pero esta vez, con Turquía de su lado, Hitler logra abrir un frente de batalla aún mayor, contando con todo el gran ejército turco, también bajo el mando de comandantes militares alemanes, atacando a la Unión Soviética también desde el sur, directamente en el Cáucaso, lo que pondría mucho más estrés en las fuerzas del Ejército Rojo en los primeros meses de la invasión y pondría regiones altamente ricas en petróleo, como Bakú, bajo control alemán tan pronto como el verano de 1942. Recordando que esta vez no habría un imperio británico para señalar una alianza con la Unión Soviética, en los primeros días de la invasión alemana, Moscú se vería sola, completamente sola, contra la invasión de todos los países signatarios del pacto tripartito, y esta vez también con un frente de batalla directamente abierto en el Cáucaso. Entonces es muy posible, podemos imaginar, una nueva caída de Ucrania bastante rápido aún en el verano de 1942 también, negando esta vez a los soviéticos ambas fuentes de petróleo y también de comida. Pero así como las técnicas de tierra arrasada que se usaron en nuestra línea de tiempo retrasaron el avance de los alemanes hasta Moscú, creo que es bastante posible que Moscú hubiera resistido al final de 1942, siendo capturada solamente en la nueva ofensiva de primavera de 1943. Y podemos imaginar que la pérdida del Cáucaso y de Ucrania y también el aislamiento de la Unión Soviética favorecerían una acción japonesa en Oriente contra la propia Unión Soviética. Entonces es muy posible que los japoneses capturaran Vladivostok, el principal puerto soviético en el Pacífico, y también toda la isla Sajalín con un costo muy bajo, lo que efectivamente sellaría a la Unión Soviética desde el Pacífico. En ese escenario, sin el Lend-Lease aprobado para Inglaterra, es muy poco probable que el mismo programa fuera aprobado en Estados Unidos para atender a la Unión Soviética, cuyo gobierno comunista genera muchas antipatías en Washington y que también sería una causa muy impopular en el país. Entonces, sin los accesos del Pacífico, sin el acceso de Irán y también sin la cooperación de Inglaterra para operar la ruta del Ártico, la Unión Soviética, creo yo, estaría condenada a la derrota. No es que los alemanes fueran a ocupar todo el territorio, pero es muy posible que en esa situación de aislamiento e impotencia, un golpe palaciego terminara eliminando a Joseph Stalin en 1943 y su sucesor, creo que muy probablemente Georgi Zhukov, terminaría firmando un acuerdo de paz con los alemanes, llevando la frontera de la Unión Soviética hasta después del río Volga. Con la situación en Europa ya concluida en 1943, además de la defensa hemisférica, Roosevelt implementaría otra estrategia llamada el Cinturón del Pacífico, que consistía precisamente en reforzar navalmente las áreas del Pacífico para preservar la cadena de islas que comienza en Hawái, pasa por Wake y llega hasta Filipinas, que es la gran colonia estadounidense en Asia. Los japoneses, ya en posesión de Malasia y también de las Indias Orientales neerlandesas, no verían entonces una necesidad tan urgente de invadir Filipinas y, por lo tanto,
Un ataque contra la escuadra estadounidense anclada en Pearl Harbor, en Hawái, no necesariamente tendría que ocurrir. Sin un casus belli directo para la guerra, toda la política exterior de Roosevelt empieza a ser criticada y él no asegura su cuarta nominación consecutiva para la elección presidencial de 1944. Estas señales empiezan a quedar claras para él aún a finales de 1943 y ya con su salud debilitándose, viéndose entonces sin un futuro político. Roosevelt renunciaría a la presidencia a principios de 1944. Con la situación en Europa ahora plenamente bajo su control, Hitler comienza hasta a implementar su plan de posguerra para normalizar nuevamente la situación en el continente, y el día 14 de julio de 1944, Día de la Bastilla, elegiría esa fecha importante para el pueblo francés para oficializar la desocupación militar del país. En 1945, entonces, se firmaría el Tratado Nipo-Holandés, que para sellar la paz de manera definitiva con los Países Bajos, provocaría entonces una división de las Indias Orientales neerlandesas. Japón se quedaría con la posesión de las islas de Sumatra y Java, y Holanda con el resto del archipiélago. Todos estos acuerdos de paz, por cierto, serían supervisados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín, por Joachim von Ribbentrop, con el objetivo de equilibrar las ganancias entre los socios orientales del eje y también de los países europeos vecinos de Alemania. En 1945, entonces, podríamos ver una desocupación militar de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, toda Europa occidental. El ejército alemán finalmente se retiraría de regreso al Tercer Reich. Y en ese ambiente, en las elecciones de 1945, Oswald Mosley, presidente de la Unión Británica de Fascistas, podría ser elegido para el cargo de primer ministro del Reino Unido. La elección de Mosley en Londres provocaría el distanciamiento, una ruptura entre Inglaterra y Estados Unidos. Y también una gran crisis en Canadá, donde Quebec amenazaría con convertirse en un país independiente, ya que es francófono, diferente del resto del país. Y para controlar ese movimiento, el gobierno canadiense, bastante financiado por Estados Unidos, declararía su independencia del Imperio Británico, convirtiéndose en la República de Canadá. En ese contexto, a finales del año 1945, Francia firmaría el Pacto Tripartito, convirtiéndose en una aliada formal del Tercer Reich, con esta acción buscando preservar su imperio colonial, que en ese momento veía amenazado tanto por Italia como por Japón. Aquí en América del Norte, entonces, como una forma de equilibrar la fuerza del Pacto Tripartito, se formaliza la Alianza de Defensa de América del Norte, que en la práctica concede acceso pleno a las Fuerzas Armadas estadounidenses a todo el territorio de Canadá, ampliando de forma definitiva el alcance militar estadounidense, no solo aquí en el continente, sino también en Groenlandia. Después de la consolidación de la paz en el posguerra, Hitler entonces procedería con la construcción de su nueva capital, Germania, para sustituir Berlín como capital no solo del Tercer Reich, sino de toda Europa. Y ahí, en un nuevo edificio gigantesco llamado Weltpalast, o Palacio Mundial, en 1946, se funda la Weltallianz für Frieden, o FEF, el equivalente en esta línea de tiempo alternativa a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En materia de tecnología, Alemania realmente se convertiría en la gran potencia mundial. En 1946 rompería la barrera del sonido, convirtiéndose en el primer país en lograrlo. Y ya en 1948, el equipo de cohetes de Wernher von Braun probaría por primera vez el primer misil balístico intercontinental de la historia. Dado que en esta línea de tiempo los alemanes prácticamente tienen el monopolio del conocimiento en la ciencia de cohetes. Y ahora vale la pena que discutamos el tema de las bombas atómicas, ya que en una línea de tiempo alternativa, sin el inicio de la guerra en diciembre de 1941, el naciente Proyecto Manhattan, que ni siquiera tenía ese nombre aún, no recibiría los fondos tan considerables que recibió para la construcción de la bomba atómica, haciendo que no tuviéramos, entonces, la explosión de una primera bomba atómica en 1945. Y lo que poca gente sabe es que las matemáticas básicas de la bomba atómica en realidad fueron desarrolladas en Gran Bretaña y que esos estudios británicos fueron entonces compartidos con los estadounidenses para poder poner en funcionamiento el Proyecto Manhattan. Incluso en 1944,
El proyecto Manhattan entró en un punto muerto, en una fase sin salida, que solo se destrabó gracias a la participación del proyecto Tuvalu británico, que era el equivalente al proyecto de la bomba nuclear en Inglaterra. Y esos científicos británicos fueron a Estados Unidos para reforzar el equipo de los Álamos, que finalmente logró poner en funcionamiento la bomba atómica. En nuestra línea del tiempo, entonces, después de que Oswald Mosley se convirtiera en primer ministro, en 1945, él compartiría esos datos secretos de los científicos británicos con los alemanes. Y de la misma manera que en nuestra línea del tiempo ocurrió el espionaje soviético en los Álamos, los alemanes se enterarían de la posibilidad real de construir bombas atómicas. En 1949, a pesar de tener un equipo científico reducido por la falta de científicos judíos, lograrían detonar su primera bomba atómica. De nuevo, con la primacía y casi monopolio de la ciencia de cohetes, en 1951, los alemanes se prepararían entonces para poner al primer hombre en el espacio. Pero en un curioso giro de los acontecimientos, ese primer hombre en realidad sería una primera mujer. Sería la propia Flugkapitän Hannah Reich, la piloto de pruebas más destacada de Alemania en ese momento. ¿Quién sería la primera persona en volar al espacio? Dado que ella tenía tanto las calificaciones técnicas para realizar ese vuelo, ella tenía voluntad propia porque simplemente estaba fascinada con la aviación y todo lo relacionado con el pionerismo en el campo espacial. Y también era amiga de la juventud de Wernher von Braun, el tipo que diseña los cohetes. Entonces, según mis cálculos, es muy posible que la primera persona en volar al espacio fuera Hannah Reich, cuya biografía puedes consultar en este video nuestro aquí. En 1953, Germania, la nueva capital de Hitler, estaría lista y sería inaugurada en un evento espectacular transmitido por televisión para todo el mundo. Y también celebrado en el espacio a partir del primer acoplamiento de dos naves espaciales alemanas en la órbita terrestre. En Estados Unidos, claro, la ciencia no se queda muy atrás, persigue a los alemanes, aunque sea con algunos meses o años de retraso. Y en cuanto al poder naval, en 1953 también Estados Unidos logra construir la marina más grande del mundo, incluso más grande que las marinas británica, alemana y japonesa juntas. Entonces, el poder de ataque naval global de Estados Unidos rivaliza con la fuerza de misiles balísticos intercontinentales de Alemania, construyendo así un escenario de guerra fría. En ausencia de un mercado europeo para construir, fortalecer y usar como mercado consumidor para sus bienes, Estados Unidos vuelve su atención hacia Sudamérica con un programa llamado Brand New World, en el cual se hacen enormes inversiones en los países sudamericanos para ampliar la eficiencia de sus economías, su red de transporte y crear a lo largo de las Américas el imperio comercial que Washington desea. Este distanciamiento entonces entre Estados Unidos e Inglaterra resulta en la crisis de Terranova, una provincia que en esa época aún no se había unido de hecho a Canadá, estando directamente controlada por Londres. Y a través de la crisis de Terranova, las diferencias se profundizan bastante entre Estados Unidos y Reino Unido, haciendo que Londres, en 1953, se uniera al pacto tripartito, elevando aún más las tensiones en esta Guerra Fría. En 1955, tendríamos entonces el inicio de operaciones del primer supersónico de transporte, un equivalente al Concorde en nuestra línea temporal anglo-alemán, un producto de las ingenierías aeronáuticas de los dos grandes países, que hace la conexión muy rápida de las ciudades europeas con las colonias en África y también en Asia. Una clara excepción a las operaciones de estos supersónicos es el continente norteamericano, que se encontraría al otro lado de un muro imaginario dentro del área de influencia norteamericana. Al año siguiente, sin embargo, en 1956, estos supersónicos comenzarían a volar hacia América, conectando Europa con St. John, la capital de Terranova, y también con las posesiones británicas en el Caribe, lo que intensificaría aún más las tensiones entre los dos grandes bloques. En 1963, Adolf Hitler moriría a los 74 años de edad, sin dejar un heredero directo, provocando probablemente una lucha interna por el poder dentro del Tercer Reich, así como ocurrió en nuestra línea de tiempo en la Unión Soviética, después de la muerte de Stalin en 1953. Este año de 2025 es el mejor para hacer esto porque estamos marcando los 80 años
del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la sala de guerra preparó para ti 3 expediciones imperdibles de las que no te puedes quedar fuera. En abril, partimos hacia Italia para rehacer el recorrido de la Fuerza Expedicionaria Brasileña y conocer todo sobre la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. En junio, regresamos a Normandía, en Francia, donde te voy a mostrar las playas, los memoriales, los cementerios, los lugares sagrados y todo, para que entiendas cómo sucedió la campaña de liberación de Europa. Y por último, en octubre, vamos a Estados Unidos para conocer la mayor colección de aeronaves militares del mundo. Acceder de forma exclusiva al lugar de la explosión de la primera bomba atómica y también volar en un bombardero B-29. Es imperdible, ¿no? ¿Estás de acuerdo con los puntos que mencioné en este video? ¿Cómo crees que continuaría la historia mundial desde el punto donde me detuve? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, también danos un like y no olvides suscribirte aquí en la Sala de Guerra para no perderte de nada. Me despido por ahora, agradezco tu atención y te envío un fuerte abrazo desde la Sala de Guerra.